Debemos dar inicio entonces al contenido del último módulo de la materia, el módulo 4. Pero, como es costumbre y siempre lo hacemos, a los efectos de ir concatenando los conocimientos que vamos adquiriendo, hacemos un repasito de los objetivos generales de nuestra materia, el derecho administrativo. A lo largo de estos 4 módulos hemos pretendido distinguir las distintas funciones del poder del Estado ejercido por los órganos constitucionales que han sido creados a tal fin. Hemos tratado de comprender la función de cada poder, legislativo, ejecutivo y judicial, considerando las funciones que les son propias y exclusivas, las compartidas, las coordinadas, dando forma al sistema de poder y control de pesos y contrapesos. Nos hemos abocado a distinguir la función administrativa del resto de las funciones del poder, en su forma, contenido y ejercicio por los poderes del Estado y de otros actores públicos. Hemos visto cómo era cierto este presupuesto de que prácticamente el 95% de la actividad pública es actividad administrativa. Analizamos los distintos sujetos que actúan las potestades públicas y ejercen por consiguiente la función administrativa. Hemos intentado comprender cómo funciona la organización de la administración pública, de los agentes públicos y de los administrados como los sujetos que actúan esta función. Estudiamos también el derecho administrativo, ya así como una rama del derecho público, en tanto regula normativamente la actividad del Estado y de instituciones que coadyuvan al cumplimiento del fin público que el Estado se propone. Hemos considerado las diversas formas del actor administrativo, comprensiva de actos y hechos administrativos. Conocimos cuáles son los principios que rigen y regulan el procedimiento administrativo y su reglamentación. No nos olvidemos que debemos recurrir a cada norma que organiza el procedimiento administrativo en cada ámbito territorial del ejercicio del poder. Hemos también considerado la actividad contractual de la administración como una enorme actividad que desarrolla el Estado, viendo especialmente cómo es el proceso de selección del contratista, el concepto, los elementos, características distintivas, los contratos típicos de la administración, su ejecución y conclusión. Distinguimos la dinámica de la economía, viendo fundamentalmente el Estado en la economía, su intervención y control. Hemos visto los modelos económicos según la ideología del Estado. Clasificamos los distintos medios materiales de la administración pública aplicados al dominio público y a las limitaciones a la propiedad privada. Analizamos la evolución y actual estado de la responsabilidad del Estado por su accionar, conociendo también los mecanismos de control jurídico sobre la administración y los órganos competentes para ejercerlo. En cuanto al esquema general, lo vemos nuevamente, hemos visto del derecho administrativo cómo se desprenden las funciones del Estado, gubernativa, legislativa, administrativa, jurisdiccional. ¿Quiénes son los sujetos que la llevan adelante? Administración pública, agentes públicos y administrados. Hemos estudiado ya la rama del derecho público, que es el derecho administrativo, sus conceptos y caracteres, relación con otras ciencias y las fuentes. Hemos visto la actividad de la administración, cuáles son los hechos de la administración, los actos, contratos, reglamentos, entre otros. Nos detuvimos en los procedimientos administrativos, vimos la necesidad del reclamo previo para agotar la vía administrativa y los recursos administrativos como instrumentos de esta vía. Hemos visto también los contratos administrativos, cuáles son sus caracteres, proceso de selección, ejecución, conclusión, los distintos tipos. Nos adentramos en el estudio de la dinámica de la administración, vimos el estado en la economía, los servicios públicos, policía y poder de policía, hemos distinguido acabadamente cada uno de estos conceptos y vimos también los medios materiales de la administración, el dominio público, limitación a la propiedad privada, servidumbres. Vamos a ver también la responsabilidad del Estado, la contractual de la extracontractual y los controles de la administración. ¿Cómo funcionan estos órganos? Tribunal de Cuentas, Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, entes reguladores y Defensor del Pueblo. Vamos a dar inicio de esta manera a lo que es la temática específica del módulo 4, con sus objetivos.
Conocer el concepto de responsabilidad estatal. Distinguir los distintos tipos de responsabilidad. Diferenciar la responsabilidad directa de la indirecta. Reconocer en qué casos responde el Estado por el hecho administrativo, legislativo o judicial. Comprender el concepto y finalidad del control como función administrativa sobre los órganos del Estado. Analizar cada uno de estos organismos creados para el ejercicio del control. Los tribunales de cuentas, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, los entes reguladores y el Defensor del Pueblo. Bien, vamos a ver cómo también dentro de esta idea de los conceptos que el derecho administrativo ha tomado del derecho común, de sus principios, sus regulaciones, está la idea de responsabilidad. Lo primero que nos planteamos cuando hablamos de responsabilidad en un sentido jurídico, este es un término del lenguaje natural que la ciencia jurídica saca del lenguaje natural para ponerlo como una palabra técnica específica. Los abogados, los juristas, los estudiosos del derecho hablamos de responsabilidad como sinónimo de la obligación de reparar un daño. Se produce un daño, surge por supuesto la obligación de repararlo o resarcirlo en su caso. Lo mismo sucede con el Estado. El Estado puede en su accionar o en su omitir a actuar generar daño. De hecho, esto sucede a diario. Vemos cómo puede generarse daño en bienes o en personas de los administrados por parte de órganos del Estado. En ese sentido vamos a hablar de responsabilidad del Estado. La vamos a conceptualizar como la obligación que tiene el Estado de resarcir el daño ocasionado por su acción u omisión. Todas las clasificaciones de responsabilidad son aplicables en este caso. Las subjetivas, es decir, por el hecho de voluntad, el dolo, la culpa, la negligencia. La responsabilidad objetiva, que es hacia donde evoluciona el concepto de responsabilidad, es decir, no mire el sujeto que desarrolla la actividad que desemboca en el daño, sino que mire el daño, es decir, visto el daño, surge la obligación reparatoria. Hemos visto que existe responsabilidad directa por el hecho propio e indirecta por el hecho de personas que están bajo nuestra custodia y responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad contractual, estatal, vamos a ver que puede ser contractual y extracontractual. Hay otros autores como Dromi que hablan de una responsabilidad precontractual. Acá habría una suerte de obligación del Estado de resarcir el daño que produce a aquellos con los que se ha vinculado en un proceso de selección del contratista. Aquí sí hablamos de responsabilidad precontractual. Vimos ya cuáles eran los principios a los que estaban sometidos aquellos que pretendían contratar con el Estado y que han sido convocados por medio de una licitación pública. Estos oferentes que están en igualdad de condiciones y que tienen a su favor el beneficio del secreto de las ofertas presentadas pueden verse perjudicados en este proceso. Entonces el Estado deberá resarcir el daño que se les ocasiona por este derecho subjetivo, por este interés legítimo, en esta etapa precontractual. Pero la mayoría de los autores hacen mayor hincapié en la responsabilidad contractual y la extracontractual. Hablamos de responsabilidad contractual cuando hay un incumplimiento del contrato administrativo de manera intempestiva, injustificada, no razonable, irrazonable por parte del Estado. La exoneración de un empleado público. Ha habido un fallo de la Corte reciente donde el Estado había exonerado a un agente de la administración y se genera una responsabilidad. Tiene que reincorporarlo y resarcir el daño que le ha causado, es decir, volver a otorgarle los sueldos caídos, el lucro cesante. Bien, otro tipo de responsabilidad contractual sería, por ejemplo, la suspensión intempestiva de una obra pública que está en plena marcha, por lo que se llama un hecho del príncipe, es decir, un hecho de imperio. En este caso, el contratista del Estado está sufriendo un perjuicio grave, patrimonial, por lo que el Estado debe indemnizar el daño que le ha ocasionado.
Pero sin lugar a duda, la mayoría de los casos de responsabilidad del Estado están en la extracontractual, es decir, aquel daño que se ocasiona por la actividad o el omitir a actuar cuando estaba obligado a hacerlo del Estado de manera cotidiana, de todos los días, del accionar de todos sus agentes, en el orden nacional, provincial, municipal o de entes descentralizados, otro tipo de personas con competencias públicas. Aquí vamos a estar en presencia del grueso de los actos de responsabilidad estatal que se responden a la responsabilidad extracontractual. Fíjense ustedes que el camino hacia el reconocimiento de este tipo de responsabilidad por parte del Estado ha sido muy lento y muy controvertido. Hay casos donde, como creación jurisprudencial prácticamente, la Corte ha ido avanzando y hay casos donde la Corte ha ido retrocediendo en el reconocimiento de la obligación del Estado de resarcir. Este reconocimiento va de la mano de la labor de los juristas y la jurisprudencia, es decir, los fallos fundamentalmente de la Corte, que son claves para llegar a una concepción que pueda establecer claramente que el Estado tiene el deber de reparar los daños ocasionados en ejercicio de su función, ya sea administrativa, legislativa o judicial. Acá hay una evolución muy interesante. ¿Por qué? Porque en un primer momento se dice el Estado somos todos. Entonces todos estamos involucrados en este quehacer público común, por eso no estaríamos obligados a irnos indemnizando el daño que podemos ir ocasionando a uno u otro. En una etapa que se va desde la antigüedad hasta después de la Revolución Francesa, hay un criterio negativo, es decir, el Estado no comete errores que le puedan ser atribuibles. Primero, basado en la idea de la soberanía del monarca. El monarca nunca se equivoca. No comete errores, no comete daño. Y luego, porque esa soberanía después de la Revolución Francesa pasa en cabeza del pueblo con el mismo criterio. El Estado no responde por el daño. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo del Estado francés comienza reconociendo tímidamente la responsabilidad del Estado por faltas objetivas en la prestación de servicios públicos y también culminando a la postre con la aceptación de la responsabilidad del Estado por actos judiciales y legislativos, que son los últimos. Los primeros que empiezan a reconocerse tímidamente son aquellos que vienen del accionar administrativo. El patrullero policial que choca a otro, la grúa que trabaja en una obra pública y que voltea la pared del vecino, distintos actos que van a ir generando daño por el mismo enorme accionar del Estado, el enorme desenvolvimiento del accionar del Estado, y que van a perjudicar seriamente en los derechos patrimoniales de un individuo y que va a originar entonces la obligación de repararlo, de resarcirlo. Ya en el Estado de Derecho, cuando hablamos del Estado de Derecho, se procura armonizar los derechos de los miembros de la comunidad con el interés general. Entonces, si bien existe un interés general, el Estado somos todos, pero también existimos cada uno individualmente. De modo que cuando un particular tenga que sacrificar su derecho individual en aras del bien común, sea objeto de una justa reparación del daño que sufre. Acá también hubo un tema que obstaculizaba de alguna manera a hacerlo responsable del Estado por sus actos, que era la teoría de la doble personalidad del Estado. Cuando hablamos de la teoría de la doble personalidad del Estado, decimos que el Estado actúa como persona de derecho público o como persona de derecho privado. Si actúa como persona de derecho privado, está obligado a resarcir por medio de sus agentes, del accionar de sus agentes. Si actúa como persona de derecho público, no está obligado a resarcir. Esta distinción directamente terminó, prácticamente ha finalizado, porque se sostiene la personalidad del Estado como una persona jurídica pública, única, constitucional. Bien, en Inglaterra en 1947 se iguala la responsabilidad estatal a la privada y en Estados Unidos en 1946. ¿Cómo evoluciona en la Argentina? En la primera etapa, de 1860 a 1933, hay un rechazo de la Corte al reconocimiento basado en la soberanía del Estado. El Estado soberano no se equivoca, no comete errores, no ocasiona daños.
Una segunda etapa de 1933 con el caso de Voto y Compañía contra el Gobierno Nacional, donde se reconoce la responsabilidad por el hecho de sus dependientes, basados en el artículo 1113 del Código Civil por culpa y acción. Y una tercera etapa que va evolucionando hacia nuestros días, en 1938, se incluye la responsabilidad directa del accionar del Estado por el artículo 1112, que incluye la responsabilidad de los hechos de sus dependientes. Este es un caso muy famoso, Ferrocarril del Oeste contra Provincia de Buenos Aires, por un defecto registral. El caso Baadel contra Provincia de Buenos Aires, donde se reconoce responsabilidad directa y objetiva por hechos u omisiones. El accionar de los órganos del Estado es propia por funcionamiento defectuoso en el ejercicio de la función pública. A mí me gustaría invitarlos a que veamos un video donde vamos a analizar de qué manera el Estado se ha visto obligado a indemnizar, a reparar un perjuicio. Van a ver ustedes la justicia del reclamo cuando ha ocasionado un daño a un particular por una acción defectuosa por parte del Estado mismo. Un caso realmente insólito. A un hombre le secuestraron el auto argumentando que era ilegal. Estuvo muchísimo tiempo reclamando. Este hombre tenía todo en regla, los papeles, el auto era de él. Sin embargo, cuando la justicia le dio la razón y fue a recuperar su auto, era solo chatarra. Ahora lo van a indemnizar. Secuestran el vehículo, la policía, sacándole fotos al vehículo y, bueno, va a la comisaría, me voy a la comisaría, me interiorizo del tema, me dicen de que el vehículo quedaba secuestrado porque supuestamente era ilegal. Después de 9 años, le ganó un juicio a la policía bonaerense. En 1999, efectivos de Tigre le secuestraron su auto Fiat Super Europa con el argumento de que se trataba de un auto mellizo. No encontraba abogados que me quisieran tomar el tema por el asunto de que la policía me había secuestrado el auto. Y bueno, todo empezó, después me armaron una causa a mí, judicial, como que yo era el delincuente que había adulterado el vehículo, hasta que después de un año la justicia resuelve que queda libre de culpa y cargo, que no tenía nada que ver con el asunto. Las pericias determinaron que el vehículo era legal, pero cuando fue a retirarlo al depósito fiscal, lo encontró totalmente desmantelado. Me entregan el vehículo, cuando me hacen la entrega voy a retirarlo y el auto no estaba con 5 autos apilados arriba en un depósito fiscal. Casi desmantelado. No, casi no, totalmente desmantelado. No tenía nada. No tenía los interiores, no tenía las ruedas, no tenía las llantas, el capó levantado, doblado y roto y con 3 autos arriba. Estaba aplastado el vehículo. Ahora lo indemnizarán con 100.000 pesos por el daño ocasionado. Un auto irrecuperable, problemas en la salud y un periplo en la justicia de casi una década. Bueno, ahora una resolución hace unos pocos días atrás en la cual dan dictamen favorable a mí. Y bueno, la indemnización no sé cuándo será ni cuándo se entregará, pero el resarcimiento económico no sé si va a alcanzar a lo que yo pasé, porque esto es muy largo de contar, o sea, no es tan fácil de digerir así en una forma muy rápida. Hubo muchos problemas, maltrato de la justicia hacia mí, pues me trataban como un delincuente, empecé a tener problemas de insomnio, a tener problemas que yo no sabía lo que me pasaba, tenía ataques de pánico, hasta que después me dijeron, después de tratamientos largos, que lo que me pasaba era esto, que tenía ataque de pánico causal de esto. Bien, hemos visto en el video un caso extremo. Hay un sujeto, una persona que sufre un menosprecio patrimonial en un bien de su propiedad por un actuar absolutamente negligente por parte del Estado. Por supuesto que el Estado debe acudir en reparar el daño que ha ocasionado. Volviendo al tema general de la responsabilidad, que lo hemos visto en el video, vamos a analizar cómo Roberto Dromi, más allá de los artículos del Código Civil que atribuyen responsabilidad en general, el 1112 por el acto de los dependientes, el 1113 por la introducción de objetos peligrosos, vamos a ver cómo la obligación de reparar que tiene el Estado también se enraza en la Constitución de la Nación. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto el artículo 4 como el 16, en fin, hablan de
la formación, digamos, del patrimonio público. Todos los ciudadanos estamos obligados a sostener al Estado por medio de nuestros tributos, artículo 4. El 16 sostiene que esta atribución, digamos, esta contribución que hacemos los ciudadanos al Estado debe ser equitativa, de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno. Es decir, todos aquellos que estamos en igualdad de circunstancias vamos a tributar de la misma manera, con la misma capacidad contributiva. ¿Qué pasa cuando una persona sufre un daño en su patrimonio? Está dándole una contribución mayor al Estado. Está rompiéndose esa igualdad frente a la ley. Por eso Dromi habla de sacrificio especial e igualdad ante las cargas públicas. Las contribuciones deben ser equitativas y proporcionales, que respeten la igualdad frente a la ley. Cuando yo he lesionado el patrimonio de un particular, rompo este principio de igualdad frente a la ley. Esta persona que tenía su auto, que se lo devuelven destrozado, ha contribuido con todo ese patrimonio en más a sostener el Estado que nosotros. Bien, el artículo 17, la garantía del derecho a la propiedad. Si cada uno de nosotros tiene el señorío sobre los bienes de su propiedad, no tiene por qué el Estado destruirlos, destrozarlos, menoscabarlos, de alguna manera afectarlos sin una indemnización justa. Hemos visto en las restricciones administrativas cómo el Estado, por ejemplo en la expropiación, como en las servidumbres públicas, el Estado debe resarcir. En este caso es lo mismo. Hay un menoscabo de la propiedad privada, el Estado debe resarcir el daño. Y los artículos 14 a 20, 28 y 75, inciso 22, todos los derechos adquiridos. Es decir, no podemos, digamos, menoscabar, menospreciar los derechos individuales, dándole este plus al Estado por su accionar dañino, dañoso. En la responsabilidad por actos y hechos administrativos, vamos a ver cómo, ya lo hemos sostenido, la responsabilidad extracontractual es la más frecuente, por el carácter permanente del accionar de la administración. Mientras más la administración actúa, mayor riesgo hay de que produzca algún daño en su accionar. ¿Cómo es esta responsabilidad? Es directa, corresponde por un hecho propio, por el hecho de sus agentes, artículo 1109 del Código Civil. Es indirecta, corresponde por el hecho de un tercero o por el hecho de sus entes, artículo 1113 del Código Civil. Es subjetiva. Acá se acuerdan de la teoría del órgano-función. En este caso, una conducta negligente, culposa o por la voluntad de sus órganos debe ser imputada al Estado. Y objetiva. ¿Por qué? Porque vemos el daño, como dije anteriormente, sin importar quién lo ocasiona. La responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilegítima es digna también de ser analizada, porque tenemos que dentro del obrar legítimo del Estado se producen daños. Pero ¿y cuando se producen daños por el obrar ilegítimo del Estado? ¿Cuáles son los presupuestos? Que el acto hecho dañoso sea imputable materialmente a un órgano del Estado en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Además, el daño debe ser resarcible respecto de los derechos del administrado. Tiene que haber una falta de servicio, un deficiente funcionamiento o una deficiente organización por negligencia, errores, incumplimientos. Hay un funcionamiento tardío, un funcionamiento que llega tarde, que mal llega, o una ausencia de funcionamiento. Y el último presupuesto es la conexión causal. Esta situación ilegítima de la administración que está actuando de manera tardía, defectuosa, ineficiente, negligente, van a ocasionar el daño. ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad estatal por su actividad lícita? Debe haber, en primer medida, la existencia de un daño actual y cierto. No es posible buscar una indemnización por un daño posible, eventual o futuro. Tiene que ser actual y cierto. Tiene que haber relación de causalidad, causa-efecto. Este accionar lícito del Estado ocasionó este daño. Le es atribuible. Hay una relación directa e inmediata entre el accionar del Estado y el perjuicio ocasionado. La posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al Estado, es decir, le son imputables al Estado.
hay una ausencia de deber de soportar por parte del particular. El damnificado no tiene por qué sufrir este perjuicio, en la medida en que existen ciertos perjuicios o daños universales que deben ser obligatoriamente soportados por todos los ciudadanos. Pues bien, cuando esto se sale de la generalidad y se ocasiona un perjuicio especial a una persona determinada, estamos frente a esta ausencia del deber de soportar. Además, como ya lo hemos visto, el sacrificio especial. El daño, para ser indemnizado, debe por una parte ser sufrido por una persona en particular o por un número concreto de personas, no es para la generalidad. Además, debe constituir una afectación irrazonable, en realidad, de la propiedad privada porque se impone un sacrificio superior o una carga desproporcionada al exigirse igualitariamente a raíz de la vida en comunidad. Hubo casos muy famosos, por ejemplo, un caño de obras sanitarias de la nación por donde pasa el agua que se raja y empieza a perder agua, lo que va a deteriorar los cimientos de un inmueble. Aquel inmueble se deteriora, se pierde. Hemos visto inmuebles con grietas de 4 o 5 centímetros. ¿Qué pasa en este caso? Si esa persona pierde la propiedad, le estamos exigiendo ese sacrificio especial que está prohibido por la Constitución de la Nación. Ahora bien, dentro de lo más moderno, de las nuevas concepciones, se le atribuye al Estado responsabilidad por actividad legislativa. Es decir, ya no por la administrativa, que es este accionar permanente, diario, cotidiano, horario, diría yo. Ahora bien, también hay responsabilidad por la actividad legislativa. En este sentido, el Estado puede haber dictado una norma inconstitucional, cuyo dictado ha ocasionado un daño o perjuicio. Por ejemplo, vemos la ley de expropiaciones, la ley 24.043, que tuvo la finalidad de otorgar una compensación económica, por ejemplo, a aquellas personas que hubiesen sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del estado de sitio o que hubieran sufrido detención en virtud de actos en manos de tribunales militares. Acá hay una norma inconstitucional, una expropiación que no se ha hecho por norma constitucional, o bien la ley 24.043 que exigió indemnizar a las víctimas que hubieran tenido parientes desaparecidos durante la última dictadura militar. También puede haber responsabilidad estatal por el dictado de una norma válida o lícita, pero debe ser siempre sobre base del daño producido y que constituya un perjuicio especial sufrido por el damnificado. ¿Cuáles son los requisitos? La existencia de un daño cierto, real y apreciable en dinero, la relación de causalidad entre la norma y el daño, la existencia de un sacrificio especial, como ya lo vimos, y la ausencia jurídica de soportar el daño. También hay, y se está dando últimamente, una posibilidad de exigirle resarcir daño al Estado por su actividad jurisdiccional, es decir, la actividad que desarrollan los jueces. Esta es una responsabilidad de carácter excepcional, dado que toda comunidad jurídicamente organizada tiene sus componentes el deber o carga genérica de aceptar los fallos de la justicia. Es decir, si un fallo de la justicia no me resulta favorable, bueno, tendré que acudir a instancias de apelación superior o tendré que soportar la resulta del fallo. Sin embargo, muchas veces hay error judicial. Se aplicó mal una norma, se aplicó una norma inferior debiéndose aplicar una general, etcétera, etcétera. En estos casos, cuando hay error judicial, ese error judicial que ocasiona un daño al particular puede y debe ser resarcido. Bien, dentro del módulo 4 tenemos también otro tema muy interesante que tratar. Hemos visto todo lo que es el desarrollo de la actividad del Estado, la actividad legislativa, jurisdiccional, la administrativa, a la que nos hemos abocado específicamente. Hemos visto cómo los distintos sujetos de la función administrativa van desarrollando este quehacer administrativo general por medio de hechos, de actos, de contratos, de reglamentos, cómo interviene el Estado en la economía, dirigiendo, regulando, participando directamente. Es decir, hemos visto este Estado accionando, trabajando, generando toda una actividad
que está reglada, lo hemos dicho. La función administrativa es una función regular, regida por normas. Tenemos casos especiales donde hay situaciones de daño que ocasionan a particulares y hemos visto cómo el Estado está obligado a resarcirlos. Pero también hemos visto cómo el Estado en su accionar necesita, requiere, y por eso la Constitución y la ley han creado y han impuesto diversos órganos que se encargan de controlar al Estado. ¿Qué controlan? Pues esto, su regular funcionamiento, que funcionen de acuerdo a la ley, en base a principios de transparencia y de ética pública. Hay una gran cantidad de organismos de control. Fíjense ustedes que en las provincias y en los municipios, un órgano de control típico, administrativo, porque también tenemos el control jurisdiccional, que una vez que concluye el control administrativo, inicia o puede iniciar el control jurisdiccional, es decir, que un órgano independiente, el juez, pueda revisar el acto administrativo del que se trate. Pero en las provincias el control suele iniciar por el llamado Tribunal de Cuentas. Hay que estar a lo que diga cada constitución provincial, cómo cada constitución provincial crea el órgano, o cómo cada carta orgánica o ley municipal crea el órgano. El Tribunal de Cuentas, por lo general, es un organismo que puede estar creado por constitución provincial, carta orgánica municipal o por ley. Su principal función es ejercer un control administrativo sobre el accionar de la administración, ya sea un control legislativo que va a ver si este acto administrativo está de acuerdo a la ley, financiero, cuáles son los recursos y cómo se han utilizado, económicos, si el gasto es normal, es anormal, es exorbitante, presupuestario, si el gasto estaba dentro del presupuesto o si hay un exceso. Este tipo de órganos suelen emitir dictámenes previos al acto administrativo. A veces lo paralizan, En otros casos están creados como una instancia de control ulterior, es decir, el acto ya se realizó, pasa al Tribunal de Cuentas que debe aprobarlo. El Tribunal de Cuentas puede, en muchos casos, informar a la legislatura, no solo de las irregularidades, sino que elevar informes generales de todos los casos que ha ido controlando en la actividad administrativa. En algunos casos puede elevar denuncias directamente al Poder Judicial cuando ve que hay irregularidades legales, presupuestarias, económicas, financieras. Tiene sus funciones y procedimientos por vía legal reglamentaria. Siempre hay una ley que reglamenta su funcionamiento. Por lo general, como dije anteriormente, el control es previo. A veces paraliza la gestión, A veces el control del Tribunal de Cuentas paraliza la gestión administrativa. Hubo un caso en Córdoba donde se convoca un concurso público y se lleva a cabo todo el expediente y se presenta al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas lo observa, porque no había vacantes suficientes para convocar ese concurso. A veces la administración inicia un expediente, lo desarrolla a los efectos de un gasto, se envía al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas lo paraliza porque no hay asignación presupuestaria. Podemos tener el caso de que un acto se lleve a cabo de todas maneras, pero en ese caso el Tribunal de Cuentas lo informa a la legislatura, al Consejo Deliberante, o bien hace la denuncia penal. En muchos casos el Tribunal de Cuentas es un órgano electivo, como en la provincia de Córdoba, compuesto por 5 miembros, generalmente abogados o contadores, que se eligen como titulares y suplentes en la misma elección que las autoridades locales, gobernador y vice, y diputados o senadores provinciales. A veces son designados directamente por la legislatura o por el Consejo Deliberante a propuesta del Ejecutivo, o también de manera electiva, como lo dijimos anteriormente, en números impares y con participación de las minorías. Esto es en cuanto a los métodos y mecanismos de control provincial. Cada provincia organiza dentro de su constitución estos tribunales de cuenta, cada municipio lo organiza dentro de su carta orgánica. De manera electiva, por designación legislativa propuesta del Ejecutivo, de, conformación impar, 3, 5, 7 miembros,
Por lo general se exige alguna idoneidad, ser contador, abogado o experimento en ese tipo de temas. Tiene a su cargo el contralor de todo el ejercicio de la función administrativa de los órganos centrales y descentralizados de las provincias y de los municipios. Son entes fundamentales, respecto de los cuales debemos garantizar su autonomía de criterio para un correcto desempeño en la función del control. Hemos visto entonces cómo hay organismos especialmente creados por constitución o ley para controlar la gestión administrativa, su legalidad, la parte económica, presupuestaria, financiera. Cada expediente, como hemos visto en el procedimiento administrativo, pasa por el Tribunal de Cuentas y debe ser aprobado para que se lo ejecute, para que tenga ejecutividad el acto administrativo que lleva íncito. Y vamos a ver ahora cómo en el orden nacional se han creado algunos organismos nuevos en la reforma de 1994, como la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo, que están contemplados en el artículo 85 y 84 de la Constitución de la Nación. Sin embargo, había también ya en la ley número 24.156, llamada de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Estado, creado también un sistema de control interno de la gestión administrativa del Estado Nacional. En este sentido, el artículo 96 y siguiente crea un órgano específico que es la SIGEN. Cuando ustedes vean la sigla SIGEN, es la Sindicatura General de la Nación. Está definida por la misma ley como un órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Es una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera. Si bien tiene esta autonomía, esta autarquía para trabajar, tiene una dependencia con el Poder Ejecutivo de la Nación. En materia de su competencia, ¿qué tiene a su cargo? El control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y de los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos, procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica. Es decir, tiene una competencia muy fuerte. Toda auditoría interna llevada a cabo por la Sindicatura General de la Nación es un servicio a toda la organización administrativa. Consiste fundamentalmente en un examen posterior. Vieron que en el Tribunal de Cuentas podía ser anterior, en este caso es posterior. El expediente concluyó, terminó, se dictó el acto administrativo, pasa a la SIGEN, a la Sindicatura General de la Nación. Es un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia la ley. La realizan los auditores integrantes de las unidades de auditoría interna. Las funciones y actividades de estos auditores internos deben mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen. El artículo 103 habla del modelo de control que se aplica y se coordina en la sindicatura, que debe ser integral e integrado. Es decir, debe actuarse en conjunto, es un modelo integral, integrado. Debe abarcar todos los aspectos presupuestarios, económicos, financieros,
patrimoniales, normativos, de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundados en criterios de economía, de eficiencia y de eficacia. ¿Cuáles son las atribuciones y las funciones de la SIGEN, de la Sindicatura General de la Nación? Primero, dicta y aplica las normas de control interno, las que deben ser coordinadas con la Auditoría General de la Nación, que es otro órgano que vamos a ver seguidamente. Emite y supervisa la aplicación por parte de las unidades correspondientes de las normas de auditoría interna. Es decir, hay una serie de normas de auditoría interna y va a disponer esas normas y las va a controlar también. Realiza y coordina la realización por parte de estudios profesionales, de auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad, de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones. Tiene una misión, sobre todo, el accionar de la administración y puede recurrir a peritos, auditorías especiales, a encargar trabajos específicos sobre una tarea determinada. Vigila también el cumplimiento de las normas contables, vieron lo que es la Ley Nacional de Contabilidad, todas emanadas de la Contaduría General de la Nación. Lo importante es mantener la administración en regla, en línea y en un accionar transparente. Supervisa el adecuado sistema de funcionamiento del control interno, facilitando así de esta manera, es como un control previo al que realiza después la Auditoría General de la Nación. Establece los requisitos de calidad técnica para el personal de todas las unidades de auditoría. Es un órgano grande, un órgano importante, donde se desempeñan una gran cantidad de profesionales que van a ir estudiando y emitiendo dictámenes previos, digamos, al dictamen general de la sindicatura. Aprueba todos los planes anuales de trabajo, es decir, se va determinando a lo mejor un muestreo, un seguimiento de estos planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna para orientar y supervisar la ejecución y el resultado. Se comprueba la puesta en práctica por los organismos controladores de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoría interna y acordada por los respectivos responsables. También tiene que atender los pedidos de asesoría que formule el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría. Es decir, no solo tiene esta función por sí, de manera autónoma, autárquica, sino que también el Ejecutivo le puede pedir un dictamen previo antes de realizar un acto administrativo. Formula directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia recomendaciones, que estas recomendaciones tienden fundamentalmente a asegurar el adecuado cumplimiento normativo. Es decir, bueno, señor, le recomiendo que para llevar adelante este acto se ajuste a este tipo de norma. La correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia. Pone en conocimiento del presidente de la Nación todos los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear perjuicios para el patrimonio público. Cuidado que acá entramos en la responsabilidad. No se olviden que cuando el Estado tiene un accionar que no es acorde a derecho, que produce un daño, puede ocasionar un perjuicio económico. Por eso, la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, está obligada a advertir al presidente: señor presidente, este acto puede ocasionar perjuicio. Tiene, por supuesto, que mantener un registro central de auditores y consultores a efecto de la utilización de sus servicios. También en materia de algunas privatizaciones, algunos servicios públicos que prestan empresas privatizadas, tiene este control interno. La Sindicatura General puede recurrir a la Contaduría General de la Nación, a los fines de que puedan asesorarla, puedan brindarle información para el cumplimiento de sus fines. Todos estos agentes y autoridades del sector público nacional están obligados a prestarle colaboración. Debe considerarse una conducta adversa como falta grave. Es decir, si la SIGEN solicita a la Contaduría General de la Nación o a cualquier órgano un informe específico, ese órgano debe brindarlo. Ese funcionario debe brindarlo. Si no lo hace, es una conducta que
que se considera como falta grave. No nos olvidemos que dentro del derecho administrativo, en el contrato de empleo público, la falta grave puede ser hasta causal de exoneración. Según el artículo 107, ¿qué debe informar la SIGEM? Debe informar al presidente de la Nación sobre la gestión financiera y operativa de todos los organismos comprendidos en su competencia. Señor presidente, en este estado de cumplimiento están los órganos que de usted depende. A la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que vamos a ver a continuación, sobre la gestión cumplida por los entes bajo fiscalización de la sindicatura, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos formulados por el órgano externo de control. Tiene entonces vinculación con el presidente, con la Auditoría General de la Nación y con la opinión pública. En forma periódica debe informar de la marcha de su tarea. La Sindicatura General de la Nación está a cargo, ¿cómo está organizada? Artículo 108. Estará a cargo de un funcionario denominado Síndico General de la Nación, será designado por el Poder Ejecutivo Nacional y depende directamente del presidente de la Nación. No va por ningún ministerio, va directamente a la presidencia de la Nación. No nos olvidemos que lo informa directamente el presidente. Tiene rango de secretario de la presidencia de la Nación. Según el artículo 110, el síndico general debe ser asistido por 3 síndicos generales adjuntos. Esta es la organización que tiene administrativa, quienes pueden sustituir al síndico general en caso de ausencia, licencia o impedimento en el orden de prelación que el propio síndico general establezca. Bien, entonces ya tenemos conformado uno de los fuertes órganos de contralor interno del Poder Ejecutivo Nacional, que depende de la Presidencia de la Nación. No confundir, la SIGEN es un órgano de la Presidencia. Tiene rango de secretaria, depende directo del Presidente de la Nación, informa directo del Presidente de la Nación, informa a la Auditoría General de la Nación, informa al pueblo. ¿Qué estudia? La legalidad, funcionamiento, normalidad, economicidad, la parte financiera de la gestión de los órganos del Poder Ejecutivo, ya sean centralizados, desconcentrados o descentralizados. Hace estudios, puede pedir estudios externos, tiene en sí misma una convocatoria profesionales para ir derivando estudios específicos, va generando informes y debe advertirle especialmente al presidente si algún acto del Estado, algún accionar del Estado, como les dije, concentrado, desconcentrado, centralizado, descentralizado, va a ocasionar perjuicio que ponga en el peligro el patrimonio público, porque si se ocasiona perjuicio volvemos al tema de la responsabilidad. El Estado va a estar obligado a responder por los daños que cause su accionar. Además, como ya lo hemos visto, tiene la atribución de exigir informes. Exige al presidente informes, exige a cualquier organismo, a cualquier funcionario, a la Auditoría General, a la Contaduría General de la Presidencia y le deben dar informes inmediatamente. Si esos informes son retaseados o son negados, se considera falta grave del funcionario. Falta grave es igual a causal de exoneración. Nosotros podemos entrar en las páginas en que Internet pone al servicio de la información de los ciudadanos para seguir cuáles son las investigaciones que lleva adelante la Sindicatura General de la Nación. Este organismo está creado por ley. Hay otro organismo de contralor, no quiero decir más importante, pero en definitiva algo de esto hay, que es la la Auditoría General de la Nación. Este órgano, la Auditoría General de la Nación, se incorpora en la reforma de 1994. Aquí lo que se pretendía era fortalecer los organismos de control para dar una mayor transparencia a la gestión misma del Estado, a la gestión administrativa fundamentalmente, en los aspectos patrimoniales, económicos, financieros, de gestión administrativa, entre otros. Basta leer el artículo 85 para que advirtamos cómo este órgano no depende del Ejecutivo como la SIGEN, depende del Legislativo.
Es decir, es un órgano que coadyuva al control que ejerce el Congreso de la Nación. Creado por Constitución de la Nación, está en cabeza de un auditor general de la Nación, a propuesta del partido político de la oposición en el Congreso de la Nación. Es decir, el auditor general de la Nación es un miembro importante del partido de la oposición del gobierno. Fundamentalmente se lo crea con una total independencia, pero en el ámbito del Congreso de la Nación. También el artículo 85, incluido en el capítulo 6, vemos que ha delegado su funcionamiento, creación, las especificaciones reglamentarias a una ley. Y esa ley es la misma ley que acabamos de ver, que tiene una parte dedicada a la Sindicatura General de la Nación y una parte dedicada a la Auditoría General de la Nación. Vamos a ver qué dice el artículo 85 de la Constitución y vamos cerrando este bloque. El control externo del sector público. La CIGENER interno, la Auditoría General de la Nación, es externo del sector público nacional. En sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo en que lo establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento. Deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización. Y las demás funciones que la ley le otorgue, intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de todo lo que sea atinente a fondos públicos. Bien, una vez que hemos visto la consagración constitucional en este artículo nuevo incorporado a la Constitución en 1994, el mismo artículo nos va a remitir a una ley que reglamente el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación en el control externo de la gestión del Poder Ejecutivo. Y esto está fundamentalmente en el artículo 116 de la ley que venimos analizando, donde dice: crease la Auditoría General de la Nación, ente del control externo, reafirme el artículo 85 de la Constitución, dependiente del Congreso Nacional. La CIGEN del presidente, la auditoría del Congreso, tiene mucho mayor peso la auditoría, porque hace un control externo dependiente del Congreso de la Nación. Este ente está creado como una entidad con personería jurídica propia e independencia funcional de todo otro poder del Estado. De todo otro poder del Estado, más allá de que esté organizado dentro del Congreso de la Nación. ¿Qué dice el 117? Va a extender, a explicar la competencia que ya le dio el artículo 85. Dice, es materia de su competencia el control externo posterior, es decir, una vez que el acto administrativo terminó, debe ser sometido a la Auditoría General de la Nación, de la gestión presupuestaria,
económica, financiera, patrimonial, legal, así también como el dictamen sobre los estados contables financieros de la Administración Central, los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ojo con este tema, porque este tema ha quedado pendiente de reglamentación. Y los entes privados adjudicatarios del proceso de privatización, o sea, todas las concesiones de servicios públicos, en cuanto a las obligaciones emergentes de los contratos de concesión. El Congreso de la Nación, por decisión de sus dos cámaras, podrá delegar su competencia de control sobre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, se independiza la Ciudad de Buenos Aires de las funciones de la Auditoría General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá sobre la modalidad y alcance de la puesta en práctica de un sistema instituido en esta ley con relación al Poder Judicial de la Nación. Es decir, el Poder Judicial de la Nación también va a estar sujeto a un organismo de control que el mismo Poder Judicial va a disponer. A los efectos del control externo posterior, acordará la intervención de la Auditoría General de la Nación, quien deberá prestar su colaboración. El artículo 108 va a dar las funciones específicas de la auditoría. ¿Qué funciones tiene en virtud del 116 que ya vimos? Fiscalizar, realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, auditar, examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros, es decir, cómo va la marcha de la ejecución presupuestaria, controlar la aplicación de los recursos públicos, auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina. Vieron que esto estuvo en boga en estos últimos tiempos. Y el artículo 119 ha dispuesto que para el desempeño de sus funciones, la Auditoría General de la Nación puede, es decir, ¿qué tiene a su mano, a su alcance, con qué herramientas cuenta? Puede realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con su competencia. Puede exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, igual que la SIGEM, las que estarán obligadas a suministrar datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de funciones. Debe promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda, comunicando sus conclusiones a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Poder Legislativo del Congreso. La Auditoría General de la Nación le rinde cuenta al Congreso de la Nación. El 121 dispone que la Auditoría General de la Nación está a cargo de 7 miembros, que son designados como, cada uno como auditor general, los que deberán ser de nacionalidad argentina. Acá están los requisitos: título universitario en el área de Ciencias Económicas del Derecho, comproba de especialización en materia financiera y de control, y duran 8 años en su función y pueden ser redesignados, reelectos. 6 de dichos auditores son designados por resoluciones de las 2 cámaras del Congreso Nacional. Corresponde la designación de 3 a la Cámara de Senadores, 3 a la de Diputados, observando la composición de cada cámara, porque es un órgano que depende del Congreso de la Nación. El 7º auditor general será designado por resolución conjunta de los 2 presidentes de las cámaras de senadores y diputados y será el presidente del ente. No nos olvidemos que este 7º auditor, que es el auditor general de la Nación, es un miembro del partido político de la oposición parlamentaria más numerosa, que más bancas tenga. Este miembro, este órgano, este 7º auditor, es el órgano de representación y de ejecución de las decisiones de los auditores. Acá no agotan todos los organismos públicos que se han creado. También el artículo 86 de la Constitución crea el Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo lo crea? Como un órgano independiente, instituido en el ámbito del Congreso de la Nación también, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución
las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración y además tiene a su cargo el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El defensor del pueblo tiene legitimación procesal. Esto hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo puede presentarse a la justicia. Tiene los derechos suficientes, la legitimidad procesal activa para ir y decir, señor juez, vengo como defensor del pueblo a realizar esta denuncia, a presentar este escrito, a acompañar esta prueba, y ningún juez podrá rechazarle presentación o denuncia alguna sobre pretexto de que no tiene legitimidad procesal. Sí la tiene en virtud de la Constitución. Fíjense ustedes que el defensor del pueblo de Córdoba no tiene esta legitimación procesal, no tiene esta atribución. Además, es designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Goza de todas las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez, o sea que 10 en total. La organización y funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial. Esa ley se dictó, es la ley 24.284, que va a darle forma, va a reglamentar todo el accionar del defensor del pueblo. Yo entiendo que esta parte de los órganos de control se hace un poco difícil porque son todas normas, pero son las normas que nos van a dar creación, dependencia, independencia, funciones, acciones, atribuciones, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que conocer cuáles son los órganos que controlan la gestión administrativa. El defensor del pueblo, según el artículo 1 de la ley, se crea en el ámbito del Poder Legislativo, así como lo dijo el artículo 86 de la Constitución. Dentro de la Defensoría del Pueblo, la cual ejerce las funciones que establece la presente ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Tiene una independencia total. Si bien está en el ámbito del Congreso, no recibe instrucciones de nadie. Tiene total libertad de criterio para investigar. El objetivo fundamental de esta institución es el de proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la actividad de la Administración Pública Nacional. El titular de este organismo es un funcionario denominado defensor del pueblo y es elegido por el Congreso de la Nación, como ya lo dispuso el artículo 86. Habíamos dicho que dura 5 años y puede ser reelecto por una vez. Las calidades para ser electo. Puede ser elegido defensor del pueblo toda persona que reúna las siguientes calidades. Debe ser argentino nativo por opción, tener 30 años de edad como mínimo. Debe además tener título habilitante de abogado, por cuanto va a ser quien litigue, quien tenga esta legitimación activa. ¿Cuáles son las inmunidades que tiene el defensor del pueblo? El defensor del pueblo goza de las inmunidades establecidas por la Constitución de la Nación, es decir, se lo compara, se lo equipara a un legislador nacional. Para los miembros del Congreso no puede ser arrestado desde el día de su designación hasta el de su cese o suspensión, excepto en el caso de ser sorprendido en flagrancia, que es lo mismo que sucede con diputados o senadores, en el ejercicio de un delito doloso, de lo que se debe dar cuenta a los presidentes de ambas cámaras con la información sumaria del hecho. ¿Por qué? Porque para removerlo también actúa el Congreso, igual que si fuera un legislador. ¿Cuál es la competencia, su actuación? El defensor del pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Nacional, de sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar intereses difusos o colectivos. Esto hay que vincularlo con el artículo 43 de la Constitución. El defensor del pueblo, dice el artículo 15, sin perjuicio de estas atribuciones, debe prestar especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática
y general de la administración pública, procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter. Dentro de su competencia y dentro del concepto de la Administración Pública Nacional, a los efectos de la presente ley, queda comprendido todo lo que es la administración centralizada, descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedad del Estado, sociedad de economía mixta, sociedad con participación estatal, es decir, todo organismo estatal que lleve a cabo funciones de carácter administrativo. Los únicos que quedan exceptuados del ámbito de su accionar son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los organismos de defensa y de seguridad de la nación. Tiene otros ámbitos de competencia, como por ejemplo las personas jurídicas públicas no estatales que ejerzan prerrogativas públicas y las prestadoras de servicios públicos. ¿Qué legitimidad tiene? Puede dirigirse a toda persona física o jurídica que se considere afectada por los actos, hechos u omisiones previstas en este artículo de esta ley. No constituye impedimento para ello la nacionalidad, residencia, intermediación, es decir, toda persona puede acudir al defensor del pueblo en defensa de sus derechos. Si el defensor del pueblo en su accionar detecta hechos delictivos, está obligado a hacer la denuncia. Además, está también obligado a informar en cualquier caso y de manera periódica al Congreso de la Nación. Este es una figura muy importante y los invito a que veamos juntos un video donde vamos a ver actuando en la presentación de una denuncia a quien llevará adelante esta función de defensor del pueblo de la nación, un compatriota y un coprovinciano, el doctor Eduardo Mondino. Los invito a que juntos veamos este video. Hemos venido hoy al juzgado de San Nicolás a ratificar la denuncia que ya habíamos hecho el 9 de abril por los siniestros viales de la Ruta 9 que ocurrieron a raíz del humo y de la niebla. Ratificar esta denuncia lo hemos hecho para agilizar la causa y además para que el tiempo no haga diluir las responsabilidades de las víctimas fatales y sus familiares. Nosotros creemos fundamentalmente, y esto es un tema que venimos sosteniendo además en materia de seguridad vial y en otro, que no puede ser que en la Argentina todo pase y hoy es como si nada hubiera ocurrido, como si las víctimas no existieran y estamos en otro tema. Yo he ratificado la denuncia, vamos a seguir aportando elementos, creemos que hay responsabilidades tanto de la concesionaria como de las autoridades y esperamos que la causa se agilice y nos hemos comprometido con el juez de la causa de aportarle todos los elementos que tengamos para que lleguemos al final a los responsables de estas víctimas fatales, porque en realidad dejar que se diluyan estas responsabilidades es atentar no solo con las víctimas, sino también con sus familiares, que de alguna manera son víctimas por haber perdido a sus seres queridos por hechos que son prevenibles y que, como venimos sosteniendo nosotros, son totalmente posibles de prever y de evitar. La impresión que hemos visto, tras ver inclusive algunos elementos del expediente, es que se va ratificando lo que pensamos desde un principio, que hubo una acción tardía, demorada, por parte de las autoridades, tanto en materia de seguridad vial como también en materia ambiental. No se tomó en cuenta la magnitud del fenómeno que se estaba viviendo en materia de seguridad vial por la niebla y el humo y en materia ambiental por los focos de fuego, con los cuales hacía bastante tiempo anterior a estos siniestros que ya estaban con información oficial para considerarse. Y creo que en ese sentido me llevo la impresión que la causa está avanzando en buscar esas responsabilidades. Habrán visto qué interesante el accionar del defensor del pueblo. Además de haberlo visto en este video, lo hemos visto trabajando, lo hemos visto en denuncias, lo hemos visto recientemente, aportando pruebas para procesos de investigación de la justicia, lo hemos visto en su accionar en defensa de derechos colectivos. En realidad es un organismo
cuya introducción en la Constitución de la Nación ha sido un enorme acierto, porque la tarea que tiene por cumplir es sumamente beneficiosa en defensa de los intereses de los ciudadanos. Bien, cerrando con el módulo 4 vemos los conceptos claves. Hemos conocido el concepto de responsabilidad del Estado, visualizando su evolución fundamentalmente, distinguimos las clasificaciones de los distintos tipos de responsabilidad, comprendimos la base constitucional y legal de la responsabilidad, analizamos el concepto de control, es decir, qué es controlar, y vimos los distintos organismos, provinciales, municipales y nacionales, Tribunal de Cuentas, la SIGEN o Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Nación, y hemos visto actuar al Defensor del Pueblo. Creo que con esto podemos ya estar en condiciones de dar un buen cierre al contenido de nuestra materia. Hemos visto cómo el eje conductor, el hilo conductor, su eje temático nos ha llevado a desarrollar de manera concatenada del primero al último de los temas del programa. Ha sido un gusto compartir el dictado de la materia con ustedes. Muchas gracias.